Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que se encuentren viéndonos. Iniciamos esta novena sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte el segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, iniciamos pidiéndoles una disculpa, ya que su servidor no se encuentra dentro de la ciudad y hemos tenido un problemitas aquí con el internet, ya que no me he podido conectar. No hay una conexión fiable y bueno, voy a dejar grabada esta sesión para cumplir con ustedes y bueno, explicarles lo que podrá venir en esta semana de sus actividades. Bueno, habíamos tenido un detalle, ya lo corregí, pero se los quiero comentar porque hubo algunos estudiantes que sí iniciaron su actividad número 9 y se dieron cuenta que eran las preguntas de la número 2. Sinceramente les pido una disculpa. Se duplicaron estas preguntas hacia la actividad número 9 y válgame, no me di cuenta antes, entonces sí lo hubiera corregido antes, pero bueno, en ese sentido, las personas que hicieron ese intento con las preguntas de la actividad 2, mándenme por favor un mensaje y con mucho gusto le borro los intentos si están bajos de calificación, claro está, para que puedan volverlo a realizar. Sinceramente, fue un detalle aquí de la plataforma que se nos pasó y pues bueno, tratamos de solucionarlo en la inmediatez de lo posible, pero sí hubo algunos estudiantes que sí ya lo hicieron y luego me lo hicieron saber y pues gracias a ellos ya pudimos cambiar todo ese cuestionario de las preguntas. Bueno, la actividad del día de hoy es un cuestionario del análisis de lectura de los artículos 150 y 165 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la teoría penal. ¿Ok? Anteriormente habíamos visto la teoría del delincuente, más antes la descripción de la teoría del delito y ahora estaremos viendo la teoría de la pena. Ya vimos quién cometió ese delito, ya vimos el sujeto activo. Ahora, ¿qué será merecedor, este sujeto? Entonces, es lo que estaremos viendo ahí en el capítulo del texto de Derecho Penal de la maestra Griselda Amuchetawi. Y bueno, en los artículos estaremos viendo los del 150 y 165, que como se darán cuenta ya estaremos entrando a una nueva parte del código. Ahorita les explicaré ese detalle. Eh, bueno, ya lo saben, siempre damos clic en el apartado del cuestionario. Tenemos hasta el 17 de marzo, hasta el 14 de abril, perdón, está abierta desde el 17 de marzo y quedará cerrada hasta el lunes 14 de abril. Eh, en ese sentido, ya les había mencionado que todas las actividades estarán abiertas hasta un día antes del examen final para que de alguna otra manera ustedes pues aprovechen todo este tiempo y no les falte de realizar ninguna de estas actividades. Ok, bueno, les menciono que tendremos 3 intentos, igual que las actividades anteriores, con 90 minutos cada uno de esos intentos, en donde les aparecerán 10 preguntas aleatorias de un banco de preguntas más extenso, y cada una de esas preguntas les aparecerá 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y bueno, encontraremos estas preguntas tanto en las páginas 125 a las 140, son
15 paginitas, relativamente pequeño, este capítulo 11 de la teoría de la pena. Y del Código Penal, pues bueno, 150 y 165 bis. Eh, ya les he mencionado, ustedes realicen sus preguntas, realicen sus cuestionarios, posteriormente ya vayan a este apartado a realizar su actividad autoevaluable. Y bueno, aunque aquí ya saben, les pongo 24 de marzo, ya lo saben que tendremos todavía mucho más tiempo para efectuarlo, pero no lo dejen hasta el final. Sinceramente, no, vaya que no es muy conveniente que al último hagan todas y no les va a ir muy bien. Estaba viendo este detalle. Ok. Ok. Es que ya iniciaron unos estudiantes con el cuestionario que estaba mal. Nuevamente les digo, si les fue un poco mal, pues bueno, tan solo menciónenmelo para que pueda yo corregirles. Mira, tal vez aquí pueda, bueno, estos son 2 intentos, pero luego después les fue muy bien, les sacó 10. Pero bueno, cualquiera de estas personas que les hayan tenido una baja calificación, por no ser las preguntas, con mucho gusto estoy abierto para ayudarlos y pueden volver a hacer el intento. Ya con las preguntas cuáles deben de ser de estos capítulos. Bueno, ok. Este está modificando. Bueno. Igual en las dos aulas, en el aula A y en el aula B, nos, nos sucedió la misma circunstancia de que teníamos las preguntas anteriores, pero ya las cambiamos. Y bueno, entraremos al estudio del código como lo hemos estado realizando anteriormente. Y como les mencionaba, esta es una parte especial, este es el libro segundo. Eh, Anteriormente habíamos visto la parte de generales, en donde se especificaba cómo y cuándo y dónde, la forma y todas las circunstancias y de quién podría estar cometiendo un ilícito, un delito, un acto que tendría que ser penalizado. Perdón, discúlpenme, también ando un poquito malo de mi salud. Eso también me van a disculpar en estos días. Eh, bueno, continuando. El, es en la parte especial y ahora ya hablamos, ahora sí, de los delitos en sí, la tipificación de cada uno de estos delitos. Y bueno, empezaremos con el título primero, delitos contra la seguridad interior del Estado. Este es nuestro primer capítulo de la descripción de toda una gama de delitos del fuero común. Todos estos delitos que estaremos viendo estarán siendo perseguidos o siendo investigados por autoridades del Estado, ¿ok? Y algunos podrán existir también similitud o igual la tipificación a nivel federal y también podrán ser investigados por las fuerzas federales, pero también estarán en sus códigos, vaya, en los códigos federales, en el Código Penal Federal Nacional. ¿Ok? Bueno, iniciamos con primeramente el delito de rebelión. Como les había mencionado, son delitos contra la seguridad interior del Estado. Del Estado. Capítulo primero, rebelión. Comete el delito de rebelión los que se alcen en armas contra el gobierno del Estado para, primero, impedir la elección o renovación de alguno de los poderes, la reunión del Congreso o del Tribunal Superior de Justicia o de algún ayuntamiento o consejo municipal
o para coactar la libertad de alguno de los cuerpos en sus deliberaciones y resoluciones. Segundo, separar en su cargo al titular del Poder Ejecutivo o a cualesquiera de los titulares de las distintas dependencias que integran la Administración Pública Central en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. Y tercero, sustraer de la obediencia del gobierno todo o una parte del Estado o algún cuerpo de seguridad. Todo esto, nada más quiero aclararles, con armas. Esto es lo que se hacen con armas. Es la distinción de la rebelión, ¿ok? Se impondrá prisión de 2 a 14 años, multa de 3 a 250 cuotas y privación de derechos políticos hasta por 7 años por el delito previsto en el artículo precedente y además en los casos siguientes. Primero, al que se alce en armas contra el gobierno del Estado, contra sus instituciones constitucionales o para lograr de los mm, alguno de los objetivos a que se refiere en el artículo anterior antes de que intervengan los poderes de la Unión en el caso que se refiere el artículo 122 de la Constitución Política de la República. Segundo, al que residiendo en el territorio ocupado por el gobierno bajo la protección y garantía de este proporcione voluntariamente a los rebeldes elementos para el servicio de las armas, municiones, dinero, víveres o medios de transporte o impida que las tropas del gobierno reciban esos auxilios. Si residiere en el territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de 2 a 10 años, multa hasta de 200 cuotas y privación de derechos políticos. Tercero, al servidor público que teniendo por razones que de su empleo o cargo en pleno de la fortificación o sabiendo el secreto de una expedición militar revele o entregue aquel a los rebeldes. Ok, todos estos son como una forma de coparticipación y pues bueno, también son acreedores a esa sanción. 152 se aplicará a 6 años de prisión al que incite a participar directamente para una rebelión. Segundo, a los que estando bajo protección y garantía del gobierno oculten o auxilien a los espías y explotadores de los rebeldes sabiendo que lo son. Tercero, perdón, al que rotas, al que rotas las hostilidades y estando en las mismas condiciones de las fracciones anteriores mantengan relaciones con el enemigo para proporcionarle noticias concernientes a las operaciones militares u otros que les sean útiles. Y cuarto, al que voluntariamente sirva un empleo, un cargo subalterno o comisión en lugar ocupado por los rebeldes bajo la dependencia de estos. 153. A los jefes o agentes de los rebeldes que después del combate dieren muerte a los prisioneros, además de las penas correspondientes al delito de homicidio, se le aplicará prisión de 7 a 10 años. 154. A los extranjeros que cometan el delito de rebelión se les aplicará sanciones de 6 a 10 y 7 años de prisión y multa de 100 a 700 cuotas. 155. Los rebeldes no serán responsables de las muertes ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de todo homicidio que se cometa y de toda lesión que se cause fuera de la lucha. Será responsable tanto el que mande ejecutar el delito como el que lo permita y los que lo ejecuten. 156. No se aplicará la sanción a los que depongan las armas antes de ser tomadas prisioneros, si no se hubiera cometido alguno de los delitos mencionados en el artículo que sigue. 157.
cuando en las rebeliones para hacerlas triunfar se incurre en el homicidio, el robo, la privación ilegal de la libertad, el secuestro, en cualquiera de sus modalidades previstas en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de las fracciones 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el despojo o el daño por incendio, se aplicarán las penas que por estos delitos y al rebelión corresponden según las reglas del concurso. Ok, bueno, dimos lectura a este primer capítulo que es de la rebelión y pues bueno, habla de muchas particularidades de cómo se debe cometer este delito y por quiénes y en qué grados también se les empieza eh, a penalizar. ¿Ok? En el entendido de que ya en esta nueva parte ya estaremos viendo las sanciones que también nos refería en la parte general. Ahora sí ya estamos viendo de que será el que cometa este delito, pues le corresponderá estos, esta sanción, esta penalidad de tales años privados de su libertad y tantas cuotas para reparar ese, digo, como multa o como pues, reparación del daño hacia el Estado. Bueno, capítulo segundo, seguimos. El siguiente delito es la sedición y otros desórdenes públicos. Y aquí les aclaro nada más, nuevamente les decía, anteriormente era un delito con armas y este es el delito de sedición, pero lo comete el delito de sedición los que reunidos en número de 10 o más personas, pero sin armas y con el propósito de impedir el ejercicio de sus funciones, resistan a la autoridad o la ataquen. 159. La sedición se castigará con 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 70 cuotas. En lo que les mencionaba, aquí ya está la tipificación de la punibilidad que se le va a otorgar a estas personas que cometan estos actos ilícitos. Artículo 160. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otras personas para cometer el delito de sedición, se le aplicará la pena de 1 a 7 años de prisión y multa de 9 a 100 cuotas. 161. Comete el delito de desórdenes públicos y se le aplicará la pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 3 a 15 cuotas a, primero, quienes ejerzan violencia para reclamar su derecho o pretexten su ejercicio. Segundo, quienes para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan en número de 10 o más personas para evitar el cumplimiento de una ley y perturben el orden público o amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación. 161 bis 1. Estos bis son los que se añaden por reformas que existen, ya vayan entendiéndolo. Es por eso que se van a ir como repitiendo, pero son añadiduras, podríamos decirlo. 161 bis 1 está derogado, perdón. El bis 2 se aplicará la sanción señalada en el artículo 161 de este código a quien dolosamente y con el propósito de motivar la intervención de la autoridad o de instituciones de auxilio público o privado para conocer o evitar un daño o peligro inexistentes, proporcione o haga llegar información falsa. La pena se aumentará hasta una mitad cuando la conducta descrita en el párrafo anterior implique la utilización de medios electrónicos de comunicación para movilizar a cualquiera de las autoridades integrantes del Sistema Integral de Seguridad Pública o instituciones de auxilio público privado del Estado de Nuevo León. ¿Ok? Ahora comprendemos aquí esto como ya
Hubo medios de electrónicos de comunicación. En el 2020 se reformó y se añadió este nuevo parrafito para contemplar también esta modalidad que se podría dar con los medios electrónicos de comunicación. Concluimos con el 162 en este delito de sedición y nos menciona: para todos los efectos legales solamente se consideran como de carácter político los delitos consignados en este título, con excepción de los previstos en los artículos 153 y 155. Ok, bueno, seguimos, capítulo tercero, conspiración, otro delito contra el Estado. Y nos menciona el 163: se comete el delito de conspiración cuando dos o más personas convengan en realizar alguno de los delitos de los que tratan los dos capítulos anteriores. La sanción aplicable será de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 400 cuotas. Bueno, entonces, al estar cometiendo cualquier delito de rebelión o sedición, como ya lo estuvimos viendo anteriormente, o desórdenes públicos, se estará contemplando también que exista una conspiración y entrará también a un concurso de delitos en donde también pues se le aumentará su pena de 5 años de prisión, de 6 meses a 5 años de prisión, perdón. Capítulo cuarto, el terrorismo. El terrorismo también es un delito contra el Estado, contra la seguridad del Estado. Y en el 164 nos platica el código que comete el delito de terrorismo quien, utilizando explosivos, sustancias tóxicas o bacteriológicas, cualquier tipo de arma, por incendio, inundación, realice actos que produzcan alarma, temor, terror en la población, en un grupo o sector de ella. A quienes cometan este delito se les impondrá de 6 a 30 años de prisión y multa de 20 a 600 cuotas, con independencia de la aplicación de la pena que pudiera corresponder por la comisión de otros delitos. Bueno, este es así como se encuentra contemplado el delito de terrorismo en nuestro código. Y pues bueno, ya lo saben, manejando todas esas formas de utilizar alarma, terror y miedo en la población o en una parte de ellas, pues estará cometiendo este delito. Y el capítulo quinto es el sabotaje, también delito contra el Estado, y es el artículo 165. Comete el delito de sabotaje quien, con la intención de trastocar la vida económica de la entidad o de cualquiera de sus municipios, realice actos que dañen, destruyan o entorpezcan las vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las dependencias del Estado o industrias básicas, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesario para la entidad. A los que cometan este delito se les impondrá 6 a 14 años de prisión y multa de 60 a 30,000 cuotas. Perdón. Artículo 165 bis. Comete el delito contra la seguridad de la comunidad y se aplicará una sanción de 6 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas a quien, sin causa justificada, incurra en dos o más de los siguientes supuestos. Primero, posee o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se relacione con este, o en el lugar donde se le capture, uno o varios instrumentos que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. Segundo, posee o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre
o se le relacione con este en su domicilio o en el lugar donde se le capture uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo que hubieran sido contratados con documentación falsa o de terceros sin su consentimiento o utilizados sin la autorización de estos o que se o que su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación. Tercero, posea o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione en su domicilio o en el lugar donde se capture uno o varios equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas. Posea o se desplace o se le relacione con este vehículo en su domicilio o en el lugar donde se le capture uno o varios vehículos robados o cuya propiedad se pretenda acreditar con documentación falsa o alterada o cualquier otro medio ilícito. Quinta, posea o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o en el que se relacione con este, en su domicilio o en el lugar donde se le capture una o varias identificaciones alteradas o falsas o verdaderas que contengan datos falsos. Que quiera tenga la calidad de arrendatario o use uno o varios inmuebles cuando para contratarlos hubiesen presentado identificaciones alteradas, falsas o utilice la identificación de otra persona real o inexistente. O sea, utilice, se le relacione con uno o varios vehículos sin placas o con documentos, placas o cualquier otro medio de identificación o de control vehicular falsos o que no correspondan al vehículo que porta. Eh, ter- Canijo, aquí hay un pequeñísimo error. Es octavo y no es terciavo. Posea o porte en su, para que se den cuenta que hasta en el código aquí hay detalles de, bueno, son involuntarios, ¿no? Así que son errores de dedo. Proseguimos. Posea o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con este, en su domicilio o en el lugar donde se le capture uno o más de los siguientes objetos: prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simule la apariencia de los utilizados por estas. Noveno, posea o porte en su persona, en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera que se le relacione con este, en su domicilio o en el lugar donde se le capture uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con grupos o actividades delictivas. Décima, posea o porte en el vehículo en el que se encuentre o se relacione con este en su domicilio o en el lugar donde se le capture uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales, perdón, de instituciones policiales, de tránsito, militares, de cualquier índole, o utilice aquellos, los colores, insignias, diseños o particularidades para igualar la apariencia de los vehículos oficiales. Igual sanción se impondrá a todos los participantes cuando dos o más personas incurran en dos o más de los supuestos descritos en este artículo. Si no es posible determinar quién posea dichos objetos, eh, así es, va. 165 bis 1. Bueno, todos estos, perdón, antes de son todas formas de cómo también eh, se añadió este bis, mmm, dándose todas estas nuevas modalidades que se llegaron a dar de grupos que se han hecho pasar también por instituciones policíacas. Y pues bueno, todo esto también ya está contemplado como delitos. Y bueno, en el último es el 165 bis 1,
Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta una mitad de las que le corresponda por el delito cometido cuando para su perpetración se utilice uno o varios menores de edad, o cuando el responsable sea un servidor público o haya tenido tal carácter dentro de los 5 años anteriores a la comisión delictiva. Eh, es muy clara este último artículo, donde pues se les menciona que al utilizar menores de edad, o al haber sido, o al ser servidor público, o al haber sido dentro de los 5 años anteriores, pues vas a tener un incremento ahí en la pena, en la penalidad, hasta en una mitad de lo que le corresponde a este delito. Entonces, sí, hay que pensarle andar cometiendo estos actos, y como ya se pueden dar cuenta, también cualquiera de nosotros lo podemos cometer al tener documentaciones falsas. eh, pues bueno, ahí ya sí, al realizar cualquiera de estas conductas, pues bueno, podríamos estar incurriendo un delito. Hasta aquí le vamos a dejar, hasta aquí tenemos contemplado esta actividad. Ya posteriormente seguiremos contra los delitos contra la seguridad pública, y bueno, ya lo estaremos viendo la próxima semana. Eh, Nuevamente les pido una disculpa por no estar presente con ustedes como lo hemos estado haciendo anteriormente, ya que, pues como les menciono, sí he tenido detalles con la conectividad. Aquí donde estoy no hay mucho internet, se podría decir, pero bueno, estaremos ahí como quiera al contacto con ustedes, respondiendo sus mensajes. Aquí ya tengo uno que responderles, ahorita en este momento, ahorita lo hago. La próxima semana tenemos también esta sesión de regularización y puntos extras, será muy breve, trataré de ver si nos podemos conectar, pero si no es así, como quiera, estaré ahí grabándoles una sesión. Bueno, y posteriormente ya, la próxima semana también les dejaré en vista ya esta actividad número 10 y la número 11 ya para finalizar. Ya las siguientes son más pequeñas. No les quiero mencionar eso, que ya nada más va a ser finalizar el 166 con el 177, son 10 artículos, y el último capítulo del libro de Derecho Penal, sobre los sistemas doctrinales y tendencias relacionadas con el delito. Ya es más suavecito estas últimas dos actividades, para que se dediquen igual las personas que les hagan falta puntos. No dejen de hacer las actividades de regularización y puntos extras, aquí están ya visibles y ustedes pueden participar en ellas. Ahora sí que es ahora o nunca para poder subir su calificación. Bueno, es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Cualquier detalle me lo hacen saber ahí mediante un mensajito. Y bueno, estamos en contacto, que tengan una excelente semana. Gracias.